Hay una ley invisible que gobierna todas las relaciones humanas. No está escrito en ningún código moral, no se enseña en las escuelas, no aparece en ningún libro de autoayuda, pero está funcionando ahora mismo, en este preciso instante. Mientras escuchas esto, esta ley dice lo siguiente: el respeto no se gana con la amabilidad, se impone con la presencia. Y si todavía crees que ser una persona buena, amable, comprensiva, disponible y empática hará que los demás te respeten, ya has perdido el tú. Juego antes incluso de empezar a jugar. Maquiavelo lo sabía hace 500 años. Observó a príncipes, papas, mercenarios, comerciantes y familias poderosas de Florencia. Presenció traiciones, alianzas, asesinatos políticos y caídas brutales. Y llegó a una conclusión tan brutal como acertada: el mundo no es de los justos, es de quienes entienden el juego. Puede ser la persona más honesta de la oficina, la más dedicada de la familia, la más presente en la relación, la que nunca falla, nunca decepciona, nunca abandona. Y aún así, nadie te escucha cuando hablas, nadie te prioriza cuando lo necesitas, nadie te teme cuando pones un límite. ¿Por qué? Porque llevas las 3 señales mortales de alguien que nunca será respetado. Y lo peor de todo, ni siquiera te das cuenta de que estás enviando estas señales. Crees que estás siendo virtuoso, crees que estás siendo maduro, crees que estás construyendo relaciones sanas, pero la verdad es diferente. Estás entrenando a las personas que te rodean para que no te respeten. Hoy descubrirás cuáles son estas 3 señales. Comprenderás por qué Maquiavelo es más relevante hoy, en 2025, que en la Florencia del siglo XVI. Y aprenderás a transformar la invisibilidad en autoridad, la sumisión en presencia y la bondad ingenua en una estrategia de poder. No se trata de volverse cruel, no se trata de manipular a la gente, no se trata de convertirse en un monstruo. Se trata de dejar de ser predecible, se trata de dejar de ser domesticado. Se trata de recuperar el control de tu propia imagen social. Respira profundamente, porque hoy te despiertas, lo has vivido. Y si eres honesto contigo mismo, sabes que lo has vivido cientos de veces. Ayudas a todos. Siempre estás disponible cuando alguien te necesita. Solucionas problemas que ni siquiera son tuyos. Haces espacio en conversaciones, decisiones y conflictos. Cedes porque no vale la pena pelear. Aceptas excusas tontas porque todos merecen una segunda oportunidad. ¿Y qué pasa? Cuando necesitas algo, nadie aparece. Cuando pides ayuda, la gente desaparece. Cuando por fin dices algo, te miran con sorpresa, como si no tuvieras derecho a exigir nada. Cuando hablas en una reunión, te interrumpen a media frase. Cuando das tu opinión en familia, te ignoran como si fueras invisible. Cuando finalmente dices no, después de 1000 síes, te tratan de desagradecido, egoísta y como alguien que ha cambiado para mal. En el trabajo, eres quien trabaja horas extras sin quejarse, quien acepta la tarea que nadie quiere, quien cubre al compañero irresponsable, quien no arma escándalo, quien siempre encuentra la manera. Y cuando llega el ascenso, cuando llega el reconocimiento, cuando se presenta la oportunidad, se la dan a ese compañero que apenas aparece en la oficina, pero que habla alto en las reuniones, exige espacio y exige presencia. Y tú te quedas ahí, perplejo, pensando: pero yo hice mucho más que él. ¿Por qué lo eligieron? La respuesta es sencilla: porque no pidió ser elegido. Se convirtió en la opción obvia. En la familia, eres el pacificador, el que se traga toda la sal para evitar conflictos, el que siempre comprende la postura del otro, el que pasa por alto la grosería, la ingratitud y la falta de respeto, el que siempre está disponible para resolver los problemas emocionales de los demás. ¿Y qué obtienes a cambio? Exigencias, expectativas cada vez mayores y la certeza absoluta de que siempre cederás, siempre pasarás por alto,
Siempre estarás ahí. No. Se consulta tu opinión en decisiones importantes. Se da por sentado tu presencia. Nunca se valora. Te has convertido en una función, no en una figura de autoridad. Eres el repuesto emocional de la familia. Solo te recuerdan cuando necesitan algo. En las relaciones románticas, eres la persona comprensiva, la que perdona las traiciones disfrazadas de errores, la que acepta migajas de atención como si fueran festines de cariño, la que siempre está ahí, siempre disponible, siempre dispuesta a hablar, a apoyar, a perdonar. ¿Y la otra persona? Te responde cuando quiere, te prioriza cuando le conviene, te busca cuando está aburrida, pero desaparece cuando tiene mejores opciones. Te has convertido en una segunda opción permanente, un plan B emocional. ¿Y sabéis qué es peor que todo esto? Es solo que te enseñaron que esto era virtud. De niño te decían que la amabilidad era fuerza, que la paciencia era sabiduría, que ceder era señal de madurez, que perdonar siempre era grandeza de espíritu, que ser la persona más grande significaba aceptar la falta de respeto con dignidad, mentir, cruel mentira que te convirtió en sirviente. Maquiavelo te diría la verdad desnuda, sin anestesia. La bondad sin poder es servidumbre disfrazada de virtud. Y esta servidumbre no empezó ayer. No empezó con la última falta de respeto que te tragaste. Se construyó ladrillo a ladrillo, durante años, con cada sonrisa que mostraste cuando debiste mantenerte serio, cada vez que explicaste demasiado cuando debiste simplemente haberte hecho a un lado en silencio, cada vez que pediste aprobación cuando debiste haber tomado el espacio sin pedir permiso, cada vez que te justificaste cuando debiste haber dejado que la duda persistiera. No naciste débil, no eres genéticamente sumiso, has sido domesticado. Domesticado por una educación moral que confunde sumisión con amabilidad, domesticado por un sistema social que premia a quienes no causan problemas, domesticado por relaciones que te castigaban cada vez que intentabas poner límites, pero la domesticación se puede deshacer, y eso es exactamente lo que comienza ahora. Maquiavelo escribió El Príncipe en 1513, fue encarcelado, torturado, exiliado de la ciudad que amaba. Lo había perdido todo: poder, posición, reconocimiento, seguridad. Quedó reducido a la nada. Y fue en este vacío absoluto, en esta soledad forzada, que vio la verdad con una claridad quirúrgica que pocos hombres en la historia han alcanzado. No le interesaba la moral, no le interesaba crear una bella filosofía que consolara a la gente. Le interesaba supervivencia en la comprensión de las verdaderas leyes que rigen el comportamiento humano, en el mapeo del terreno invisible del poder, y se dio cuenta de algo que la mayoría de la gente nunca aceptará, porque aceptarlo significa destruir todas las ilusiones reconfortantes que nos han vendido desde la infancia. El mundo está gobernado por leyes crueles, y quien pretenda que no existen será aplastado por ellas. Una de 1900. Estas leyes, quizás la más importante de todas, es esta: el respeto no nace del cariño, nace del miedo. Antes de que cierres este video pensando que estoy abogando por la violencia o la crueldad, escucha con atención. Maquiavelo no habla del miedo al terror físico, habla del miedo a las consecuencias, el miedo a perderte, el miedo a desagradarte y sufrir tu ausencia, el miedo a ignorarte y descubrir que simplemente desapareciste de su vida sin previo aviso. Maquiavelo lo dice en términos inequívocos en el capítulo 17 de El Príncipe. Es mejor ser temido que amado, si no se pueden ser ambas cosas, porque los hombres aman por elección, pero temen por elección del príncipe. Traducido a la vida real, fuera de los palacios renacentistas, el amor depende del estado de ánimo de la otra persona. El miedo depende de tu postura. ¿Por qué? Porque el amor es voluble, es inestable, está condicionado por el estado emocional de quien te ama. Hoy te ama,
Mañana conoce a alguien más interesante y te abandona. Hoy te ama, mañana se enoja contigo y te descarta. El amor fluctúa, el amor es condicional, el amor es frágil. Pero el miedo es constante. No es miedo irracional, no es miedo patológico, es miedo sano, miedo a las consecuencias. El respeto que surge cuando la otra persona entiende que no eres alguien a quien se pueda manipular, usar o ignorar sin pagar un precio. ¿Y cuál es ese precio? Tu ausencia, tu silencio, tu indiferencia, tu retirada estratégica. No tienes que gritar, no tienes que amenazar, no tienes que armar un escándalo, solo tienes que convertirte en escaso. ¿Y qué genera esta respetuosa escasez? No es agresión, no es arrogancia, no es desprecio gratuito, es presencia implacable, es la certeza inquebrantable de que no cederás solo para caer bien, de que no estás emocionalmente en venta, de que tu palabra tiene peso porque no la malgastas en explicaciones innecesarias, de que no necesitas la aprobación de los demás para actuar, para decidir, para existir con dignidad. Ahora detente y analiza tu vida con honestidad. ¿Cuántas veces te has rendido para ser amado? ¿Cuántas veces has dado demasiadas explicaciones, justificado demasiado, suplicado comprensión? ¿Cuántas veces has sonreído con nerviosismo cuando deberías haber guardado silencio? ¿Cuántas veces has aceptado migajas de respeto por miedo a perder la poca atención que recibías? Cada vez que hacías esto, emitías una de las señales mortales. Cada vez que te comportaste como alguien que teme al rechazo más de lo que valora el respeto propio, enseñaste a las personas que te rodean que pueden tratarte como quieran, y aprendieron bien la lección. Maquiavelo no era un monstruo, no defendía la crueldad por la crueldad misma, defendía algo mucho más profundo y necesario: lucidez. La claridad es ver el mundo tal como es, no como desearías que fuera. Es comprender que la amabilidad sin estrategia se convierte en combustible para la manipulación de los demás. Es aceptar que las personas no respetan a quienes siempre están disponibles, respetan a quienes imponen un costo emocional para ser alcanzados. Schopenhauer, otro filósofo brutal en su honestidad, dijo algo similar siglos después. La compasión es la base de la moralidad, pero el reconocimiento del mal ajeno es la base de la supervivencia. Nietzsche fue aún más directo. Quien no puede congelar sus ideas no debería entrar en el calor del debate. ¿Qué dicen todos estos filósofos, cada uno a su manera? Es sola bondad, sin frialdad estratégica, es un suicidio social. Y ahora las señales. Analicemos exactamente cómo te estás saboteando sin darte cuenta. Aplicación práctica. Las 3 señales 1. El error invisible de quien confunde bondad con sumisión. Muchos creen que el respeto nace de la empatía, que si eres lo suficientemente amable, comprensivo y disponible, la gente te valorará naturalmente. Maquiavelo advirtió hace 500 años. El amor ajeno es voluble, el miedo no. El individuo, demasiado amable, crea en los demás el hábito de ignorarlo. Inspira simpatía, pero no autoridad. Cae en el respeto, pero no se le respeta. La gente lo aprecia, pero no lo toma en serio. Se convierte en el amigo de confianza, el hombro donde llorar, el consejero emocional, pero nunca en el líder, nunca en alguien cuya palabra tiene peso real. Cuidado, la bondad sin poder se convierte en servidumbre disfrazada. Y aquí está el truco perverso. Te enseñaron que esta servidumbre era virtud. Te dijeron que poner la otra mejilla era fortaleza, que perdonar siempre era grandeza, que ser la mejor persona significaba aceptar la falta de respeto con dignidad. Pero en la práctica real, en el mundo real, lejos de los sermones morales y las citas inspiradoras de Instagram, ¿qué sucede? Te conviertes en un felpudo. Aplicación.
Aprende a usar el silencio y la negativa como instrumentos de presencia. Cada no aumenta el valor de tu palabra. Cada negativa inexplicable aumenta su coste emocional. Cada vez que no te justificas, subes un nivel en la escala del respeto. Metáfora. El cordero que intenta convencer dulcemente al lobo solo lo invita al banquete. En el trabajo, eres quien siempre asume tareas extra. Siempre te quedas hasta tarde cuando te lo piden. Siempre dices, no hay problema cuando alguien te asigna más responsabilidad. Siempre encubres a un compañero irresponsable. Siempre pasas por alto cuando alguien te interrumpe en una reunión. Siempre aceptas cuando alguien cambia la fecha límite a última hora sin consultarte. ¿Y qué pasa? No te conviertes en el empleado ejemplar. Te conviertes en el blanco de todas las exigencias molestas. Tu jefe no te respeta, te utiliza. Tus compañeros no te admiran, te explotan. Y cuando llega el ascenso, se lo dan al que dijo no 3 veces, al que puso límites, al que se hizo invisible, al que dejó claro que su tiempo es valioso. En la familia, eres quien siempre comprende, quien siempre pasa por alto la grosería, quien acepta ser tratado con desdén porque es familia, no puedo alejarme, quien siempre está disponible para resolver los problemas emocionales de los demás, para prestar dinero que nunca se devuelve, para escuchar quejas interminables sin poder exigir nada a cambio. ¿Y el resultado? Te conviertes en el saco de boxeo emocional. Tu opinión no importa. Tu presencia se da por sentada. Nunca se celebra. Te llaman cuando te necesitan. Desaparecen cuando tú los necesitas. Te has convertido en una función, no en una figura de autoridad. En las relaciones, eres la comprensiva, la que no exige presencia, la que siempre perdona los retrasos, los olvidos, la frialdad repentina, la que acepta ser tratada como una opción mientras prioriza al otro, la que siempre está disponible, siempre responde con rapidez, siempre se esfuerza por mantener viva la conexión. ¿Y qué siente la otra persona? Comodidad, no respeto, seguridad, no deseo. Eres el refugio, pero no el misterio. Eres la certeza, pero no la conquista. La solución no es volverse cruel, no es volverse verdaderamente indiferente, es introducir escasez estratégica. Empieza a decir no, sin dar explicaciones largas. Simplemente, no funcionará. Y para, no te justifiques, no entres en detalles, no des argumentos para negociar. Rechaza solicitudes sin una explicación detallada. Cuanto más expliques, más te menospreciarás. Cuando alguien te falte al respeto, no discutas. No intentes que lo entienda. Simplemente, aléjate. Guarda silencio. Desaparece un rato. Deja que el vacío hable por ti. El silencio es el arma más brutal de quienes entienden el juego, porque el silencio no tiene respuesta. No se puede debatir. Simplemente flota en el aire como una sentencia. 2. Cuando tu previsibilidad mata tu respeto. La previsibilidad es el dominio de la manipulación. A los manipuladores les encanta la gente que siempre reacciona de la misma manera, porque cuando saben exactamente cómo responderás, pueden usarte como herramienta. Las personas que no cambian. Su tono, expresión y ritmo se convierten en mapas abiertos. Y los mapas abiertos son territorios conquistados. Maquiavelo enseña, quien es demasiado legible es demasiado controlable. Aplicación, varía tu comportamiento, vuélvete enigmático, no para engañar, sino para evitar que otros descifren tus debilidades. No para manipular, sino para protegerte. Metáfora. Al león impredecible se le teme. Al cordero repetitivo se le domestica. En el trabajo, siempre llegas puntual. Siempre cumples con todos. Los plazos. Siempre reaccionas con la misma cortesía cuando tienes exceso de trabajo. Siempre mantienes el mismo tono en las reuniones. Eres la constante y confiable. ¿Y qué hace el manipulador? Te pone a prueba, te supera, observa tu reacción.
Cuando reaccionas como él espera, te presiona aún más, y más, y más, hasta que cargas con el peso de 3 personas y sigues siendo tratado como si no estuvieras haciendo lo suficiente. Él sabe exactamente dónde presionar. Sabe que cederás, porque siempre lo haces. Sabe que cederás, porque siempre lo haces. En la familia, siempre contestas el teléfono, siempre asistes a las reuniones familiares, siempre resuelves los problemas cuando te llaman, siempre reaccionas con paciencia cuando te lo piden, siempre estás ahí. ¿Y qué pasa? Te conviertes en una función. No te conviertes en una figura de autoridad. Te llaman cuando necesitan algo. Se olvidan de ti cuando se sienten bien. Tu previsibilidad ha acabado con tu peso. En las relaciones, siempre respondes con rapidez. Siempre estás disponible. Siempre reaccionas con amabilidad y comprensión. Siempre perdonas de la misma manera. Siempre respondes de la misma manera. ¿Y qué siente la otra persona? Aburrimiento, control total. La previsibilidad mata el deseo. Cuando no hay sorpresa, no hay tensión. Cuando no hay tensión, no hay valor. La solución, varios. No seas errático, no te vuelvas loco, pero sé lo suficientemente impredecible como para que no puedan descifrar tu mapa completo. A veces responden rápidamente, a veces tardan días, a veces sé acogedor y cálido, a veces sé distante y frío sin dar explicaciones, a veces cede, a veces sé inflexible como una roca, no mediante manipulación psicológica barata, sino mediante protección estratégica, porque quienes no pueden mapearte no pueden manipularte, quienes no pueden predecir tu reacción no pueden controlarte. 3. La debilidad de quien busca aprobación antes que posición. El deseo de caer bien es el vicio social más disimulado. Es socialmente aceptado. Incluso se fomenta. Sé buena persona. Sé querido. Cultiva buenas relaciones. Pero la verdad, aquellos que necesitan aprobación no lideran. Solo ruegan por relevancia. Maquiavelo diría: quien depende del aplauso del pueblo cae cuando cambia el viento, y el viento siempre cambia. Aplicación. Sustituye la necesidad de aceptación por el dominio del espacio. Habla menos, ocupa más. No pidas permiso, no busques validación. Simplemente ocupa el espacio como si siempre hubiera sido tuyo. Metáfora. Quien pide un trono es olvidado. Quien se sienta en él en silencio es temido. En el trabajo, buscas la aprobación de tu jefe. Quieres que se reconozcan tus esfuerzos. Quieres elogios. Quieres saber que estás haciendo un buen trabajo. Tu autoestima profesional depende de las opiniones de los demás. ¿Y qué pasa? Te vuelves emocionalmente dependiente. Tu autoestima está en manos de quienes te utilizan. Te esfuerzas más para ser notado. Pero cuanto más te esfuerzas por el reconocimiento, menos reconocimiento recibes, porque has revelado tu hambre. Y quienes tienen hambre aceptan migajas. En la familia, quieres aprobación. Quieres que la gente vea cuánto haces. Quieres reconocimiento por tu sacrificio. Quieres que tu esfuerzo sea valorado. Exigen atención emocional. Y el resultado, te vuelves invisible. Porque quienes mendigan atención rara vez la reciben. Quienes necesitan reconocimiento nunca lo reciben. Te has convertido en el telón de fondo, invisible que lo mantiene todo unido, pero que nadie nota. En las relaciones, necesitas oír «te amo». Necesitas que te reafirmen constantemente. Necesitas saber que eres especial. Necesitas validación emocional frecuente. Exiges afecto verbal. ¿Y qué siente la otra persona? Peso, obligación, fatiga. La necesidad de validación constante es agotadora, y lo que antes era amor se convierte en una tarea. ¿La solución? Deja de pedir espacio. Tómalo. No expliques lo que haces. Hazlo y desaparece. No exijas reconocimiento. Simplemente deja claro, con tu presencia constante y tu ausencia estratégica, que no necesitas aprobación externa para actuar.
El respeto surge cuando te vuelves genuinamente indiferente a la opinión ajena, no falsamente indiferente, sino verdaderamente desprendido de la necesidad de validación externa. 4. La ingenuidad de creer que el mundo premia a los justos. La idea de que hacer lo correcto genera automáticamente respeto es una herencia moral débil. Es una creencia reconfortante que nos venden para mantenernos dóciles, obedientes y controlables. El mundo real no premia la justicia. El mundo real premia a quienes entienden el juego, no a quienes se quejan de las reglas mientras pierden. Aplicación. Practique la lucidez política. Lea el entorno. Perciba las intenciones ocultas y actúe con cálculo estratégico, no con esperanzas ingenuas. Metáfora. El guerrero que entra al campo creyendo en la justicia muere ante el primer golpe de quien creyó en la estrategia. Vamos a Florencia, año 1502. César Borgia, hijo bastardo del Papa Alejandro VI, acababa de conquistar la región de Romaña, un territorio violento en el centro de Italia. Era una tierra caótica, llena de traiciones, guerras intrafamiliares, asesinatos ávidos de poder y bandidos. No había orden, no había paz, solo violencia descoordinada. César necesitaba desesperadamente orden, pero tenía un problema. Si lo imponía con mano dura, sería visto como un tirano brutal. Perdería apoyo político, sería odiado por el pueblo. Y el odio engendra conspiraciones. Las conspiraciones engendran asesinatos. Entonces César hizo algo brillante en su calculada crueldad. Nombró a Remirro de Orco, hombre conocido por su brutalidad despiadada, gobernador de Romaña, y le dio carta blanca, poder total, autoridad absoluta. Remirro impuso el orden con hierro y sangre, ejecutó bandidos, ahorcó a traidores, aplastó rebeliones con violencia ejemplar, tortura pública, castigos severos por delitos menores, terror sistemático. Y funcionó. En pocos meses la Romaña estaba en orden, las carreteras eran seguras, el comercio fluía de nuevo, la gente podía vivir sin miedo a ser robada o asesinada por facciones rivales. Pero el pueblo odiaba a Remirro de Orco, lo veían como un monstruo, como un tirano sanguinario, como la personificación de la crueldad. Y César lo sabía. Entonces, cuando el orden estaba plenamente establecido, cuando la paz ya estaba asegurada, César hizo algo que Maquiavelo describió como una obra maestra de manipulación política. Hizo arrestar a Remirro de Orco, lo acusó de excesos, y una mañana de diciembre de 1502, el cuerpo de Remirro fue encontrado descuartizado en la plaza pública de Cesena, con un trozo de madera y un cuchillo ensangrentado a su lado. La gente aplaudió. César era visto como justo, como benévolo, como el príncipe que instauraba el orden, pero también castigaba al cruel tirano. Pero la verdad, César usó la crueldad de Remirro para estabilizar el territorio. Permitió que Remirro fuera odiado mientras se beneficiaba del orden impuesto, y luego lo sacrificó públicamente para aparentar misericordia. Maquiavelo cuenta esta historia en el capítulo 7 de El Príncipe, y no la cuenta para glorificar la crueldad. La cuenta para revelar una verdad incómoda sobre cómo funciona realmente el poder. La lección: el verdadero poder no se trata de ser justo, se trata de ser eficaz. Y lo más importante, quien controla la narrativa controla la realidad percibida. César no era más justo que Remirro, pero controlaba la narrativa, entendía el juego, jugaba estratégicamente mientras Remirro se limitaba a seguir órdenes. Ahora traduce eso a tu vida. ¿Cuántas veces has sido el Remirro de la situación? Hiciste el trabajo sucio, resolviste el problema difícil, enfrentaste el conflicto, y luego alguien con más astucia política se atribuyó el mérito y te convirtió en el chivo expiatorio cuando le convenía. No tienes que ser cruel como César, pero sí necesitas entender la lección. La amabilidad sin estrategia es ingenuidad, y la ingenuidad se castiga en el mundo real.
No basta con hacer lo correcto, hay que hacerlo estratégicamente, hay que entender el juego, hay que interpretar el entorno, hay que entender quiénes son los Césares y los Remirros que te rodean, porque si no entiendes el juego, no eres el jugador, eres la pieza. 5. El silencio que revela fuerza o cobardía. El silencio es un arma de doble filo, usado con dominio, impone respeto. Usado por miedo, destruye la propia imagen. La diferencia es sutil, pero absolutamente crucial. El silencio estratégico hace que el otro espere, cuestione y se justifique. El silencio cobarde hace que el otro te olvide, te ignore y te descarte. Aplicación. Aprende a usar las pausas como una forma de dominar. Observa, pero no expliques. Deja que el silencio te beneficie. Metáfora. El zorro no necesita rugir para tener miedo. Observa el ruido de los demás y ataca en el lisinototechio. Momento exacto. Hay un experimento clásico de psicología social que todo estudiante de comportamiento humano conoce. El experimento de Milgram, realizado en 1961 en la Universidad de Yale. Stanley Milgram quería comprender cómo la gente común podía cometer atrocidades bajo órdenes de la autoridad, cómo ciudadanos alemanes comunes habían participado en el Holocausto, cómo la gente buena podía cometer actos terribles. Planteó un experimento aparentemente sencillo. Los participantes creían estar en un estudio sobre aprendizaje y memoria. Se les pidió que administraran descargas eléctricas a otra persona, en realidad un actor, cada vez que se equivocaran en una respuesta. Las descargas comenzaban con 15 voltios y subían hasta 450 voltios, un voltaje letal. Con cada error, se le pedía al participante que aumentara la intensidad. El actor fingió un dolor cada vez mayor. Gritó, rogó que parara, golpeó la pared. Finalmente se quedó completamente en silencio, simulando la inconsciencia o la muerte. ¿Y qué descubrió Milgram? Ese 65% de los participantes llegó hasta el final. Administraron la descarga máxima de 450 voltios, a pesar de oír gritos, a pesar de ver sufrimiento, a pesar de creer que podrían estar matando a alguien. ¿Por qué? Porque había una figura de autoridad en la sala, un investigador con bata blanca, y este investigador no gritó, no amenazó, no castigó. Simplemente permanecía allí en un silencio implacable, y cuando el participante dudaba, decía con voz tranquila y firme, «Por favor, continúe. El experimento requiere que continúe. No tiene elección, debe continuar». Y la gente obedeció. ¿Qué creó esta brutal obediencia? No fue violencia, no fue amenaza física, fue presencia silenciosa implacable. El investigador no discutió, no explicó. Simplemente se quedó allí, esperando obediencia con un silencio inmenso. Este silencio creó una presión invisible. Hizo que el participante se sintiera obligado. Lo hizo justificarse internamente. Lo hizo ceder. Ahora pasemos a la diferencia crucial. Este silencio funcionó porque vino de posición de autoridad. El investigador tenía el control. El participante estaba en una posición inferior. Si el participante permaneciera en un silencio cobarde, simplemente aceptando órdenes pasivamente sin cuestionar internamente su propia voluntad, estaría usando el silencio como escape, cobardía disfrazada de obediencia. Pero el investigador, él usó el silencio como imposición, y esta es la diferencia que debes grabar en tu mente. El silencio del sirviente es vacío, el silencio del amo es denso. Cuando guardas silencio por miedo a la confrontación, la otra persona lo nota y te aplasta. Cuando guardas silencio estratégicamente, la otra persona espera y te respeta. La diferencia está en tu postura, en tu mirada, en tu presencia energética. El sirviente se queda en silencio y mira hacia otro lado. El maestro guarda silencio y sostiene la mirada. El sirviente se queda en silencio y se encoge. El maestro
Guarda silencio y ocupa espacio. El sirviente guarda silencio porque no sabe qué decir. El maestro calla porque sabe que el silencio dice más. Ejemplos prácticos. En el trabajo, cuando alguien te haga una propuesta absurda o te falte el respeto en una reunión, no contraargumentes de inmediato. Simplemente observa, haz una pausa, deja que el silencio pese. Cuenta mentalmente hasta 5 y luego, con calma, no, sin explicación, sin justificación, simplemente no y silencio de nuevo. En la Stoom familia, cuando alguien te exige algo injustamente, no des explicaciones, no participes en debates, simplemente mira fijamente y guarda silencio. Deja que la carga de la acusación recaiga sobre quien la formula. Deja que la incomodidad del silencio haga el trabajo por ti. En las relaciones, cuando alguien te trate con desdén, no exijas explicaciones, no exijas atención. Simplemente retírate en silencio. Desaparece durante días. Deja que la ausencia hable. Deja que la persona sienta el vacío de tu presencia. El silencio, bien empleado, es el arma más brutal porque no se puede desafiar, no se puede debatir. Simplemente existe como una sentencia suspendida en el aire. Pero recuerda, solo funciona cuando proviene de la verdadera fuerza interior. Si callas por miedo, se convierte en cobardía. Si callas por estrategia, se convierte en poder. Así que, repasemos todo. Consolidaremos lo que has aprendido aquí, porque el conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento intelectual, y no estás aquí para entretenerte, estás aquí para despertar. Llevas las 3 señales mortales de alguien que nunca será respetado cuando, primero, confundes amabilidad con sumisión y te conviertes en un sirviente disfrazado de persona virtuosa. Cuando sonríes demasiado, cedes demasiado, das demasiadas explicaciones, te justificas demasiado. Cuando siempre estás disponible, siempre comprensivo, siempre perdonador. Cuando crees que solo la amabilidad te protegerá, no lo hará. La amabilidad, sin poder, alimenta la manipulación de los demás. Segundo, es demasiado predecible y se convierte en caldo de cultivo para la manipulación. Cuando siempre reaccionas de la misma manera, siempre llegas a la misma hora, siempre respondes al mismo ritmo, siempre cedes en los mismos puntos. Cuando quienes te rodean pueden leerte completamente, pueden controlarte por completo. La previsibilidad mata el respeto. Quien te lee, te domina. Tercero, buscar aprobación en lugar de ocupar un puesto. Cuando necesitas validación externa para avanzar. Cuando dependes del reconocimiento de los demás para tu autoestima. Cuando ruegas atención, exiges afecto verbalmente. Necesitas saber que eres especial. Quienes piden espacio son olvidados. Quienes ocupan espacio son temidos. Y hay 2 señales más que complementan este cuadro de autosabotaje. Habitación, crees que el mundo recompensa a los justos, mientras que los estratégicos comen justo delante de ti. Haces el trabajo sucio, resuelves los problemas difíciles, actúas con integridad moral, y luego ves a alguien con más astucia política cosechar todas las recompensas. Porque no entendías el juego, te quejabas de las reglas mientras perdías. La justicia sin estrategia es ingenuidad, y la ingenuidad se castiga. Quinto, usas el silencio con cobardía, no con prepotencia. Guardas silencio por miedo, no por cálculo. Desvías la mirada cuando deberías sostenerla, te encoges cuando deberías ocupar espacio. Tu silencio es vacío, no denso, y la gente lo nota. El silencio del sirviente es rendición. El silencio del amo es imposición. Ahora bien, aquí está la verdad que nadie te dirá con claridad. Maquiavelo no era cruel, era lúcido. Y la lucidez en el mundo real, más allá de las fantasías morales reconfortantes, es la mayor forma de compasión que puedes tener por ti mismo. Porque la bondad ingenua no salva a nadie. Solo crea más víctimas.
solo perpetúa ciclos de abuso, solo te mantiene en la posición de sirviente mientras te convence de que eres virtuoso. Te enseñaron a temer tu propia fuerza. Te enseñaron que imponer límites es egoísta, que rechazar peticiones es falta de empatía, que protegerse estratégicamente es manipulación, mentir. Establecer límites es cuidarse a uno mismo. Rechazar peticiones es valorar el propio tiempo. Protegerse estratégicamente es una estrategia inteligente de supervivencia emocional. No tienes que ser amado por todos. Eso es imposible y, francamente, indeseable. Ser amado por todos significa no tener identidad propia. Significa ser tan diluido, tan neutral, tan inofensivo que te has vuelto invisible. Necesitas ser respetado. Y el respeto no se pide. El respeto no se negocia. El respeto no se gana con una amabilidad excesiva. El respeto se impone. Por su rechazo estratégico, por su silencio denso, por su calculada imprevisibilidad, por su genuina indiferencia ante las opiniones ajenas, por su capacidad de desaparecer sin previo aviso cuando no se le valora. Schopenhauer dijo algo brutal, pero cierto. La vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento, pero se olvidó de mencionar la tercera opción, estrategia. La estrategia es lo que transforma el dolor en poder. La estrategia es lo que te impide ser aburrido y desechable. La estrategia es lo que te saca de la posición de víctima y te pone en la de jugador. Nietzsche fue aún más directo cuando dijo: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces, ¿cuál es tu porqué? Debemos seguir domesticándolo, usándolo, descartándolo, faltándole el respeto. ¿O se trata de despertar al juego real y empezar a jugar según las reglas que realmente gobiernan el comportamiento humano? Marco Aurelio, el emperador filósofo estoico, escribió en sus meditaciones: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Dice: no controlas si la gente te respetará o no, pero sí controlas las señales que envías. Y son estas señales las que determinan cómo te tratan. Así que deja de dar señales de presa, deja de dar señales de sirviente, deja de dar señales de alguien que suplica relevancia. Empieza a enviar señales de alguien con opciones, de alguien que no necesita nada, de alguien que puede desaparecer en cualquier momento sin remordimientos, de alguien que valora su tiempo más que la aprobación de los demás. Y cuando hagas eso, sucederá algo interesante. Quienes te faltaron al respeto empezarán a buscarte. Quienes te ignoraron empezarán a fijarse en ti. Quienes te consideraban una opción empezarán a tratarte como una prioridad, no porque los hayas cambiado, sino porque cambiaste las señales que envías. Cambiaste tu costo emocional. Dejaste de ser abundante y te volviste escaso. Y en el mundo real, lejos de las ilusiones románticas, la escasez crea valor. Hoy tú eliges. ¿Eres todavía el cordero que intenta convencer dulcemente al lobo y simplemente lo invita al banquete? ¿O te conviertes en el zorro que observa en silencio, espera el momento exacto y actúa con precisión quirúrgica? La decisión siempre fue tuya, pero estabas dormido, insensible a una educación moral que te convencía de que la debilidad era una virtud. Ahora estás despierto, y los que despiertan no vuelven a dormirse. No pueden, porque una vez que ves las verdaderas reglas del juego, ya no puedes fingir que no existen. No necesitas decirle a nadie que has cambiado. De hecho, es mejor que no lo hagas, porque la verdadera transformación es silenciosa. Quienes anuncian la transformación buscan validación, y tú ya no buscas validación. ¿Recuerdas? Simplemente cambia, simplemente empieza. Di no una vez hoy, sin dar explicaciones. Sostén su mirada una vez hoy cuando alguien te desafíe. Desaparecer durante 2 días cuando alguien te falte el respeto. Varía tu comportamiento. Sé cálido un día, distante al siguiente.
No por manipulación, sino por protección. Deja de justificarte, deja de dar explicaciones, deja de mendigar espacio, apenas ocupe, y míralo. ¿Qué pasa? Observa cómo la gente cambia su forma de tratarte, no porque lo pidieras, no porque lo suplicaras, sino porque cambiaste las señales, cambiaste el precio, te hiciste escaso, y la escasez, al final, es la única moneda real del respeto. Si entendiste lo que se dijo aquí, no necesitas aplausos, no necesitas confirmación en los comentarios, no necesitas compartir este video para demostrar que lo entendiste. Solo necesitas una cosa: silencio. El silencio de quienes entendieron el juego. Y ahora jugarán de otra manera. El silencio de quien ya no necesita convencer a nadie de nada. El silencio de alguien que finalmente ha despertado. Respira hondo. Mira a tu alrededor. Siente el peso de esta nueva lucidez y repítelo a ti mismo, en silencio, donde nadie más que tú pueda oírte. Me desperté.